Hola chicos, buenas noches. Nosotros somos el equipo 1, que está conformado por Juan, Alexis Fernando, José Alberto, Ana Mariela y su servidora Lorena Pamela. Nosotros les vamos a hablar sobre lo que es la enajenación de acciones. ¿Pero qué es una acción? Son los títulos nominativos en los cuales se divide el capital social de una sociedad mediante el cual se puede acreditar y transmitir la calidad y los derechos del socio. Este concepto lo podemos encontrar dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 111. Pero, ¿qué es la enajenación de acciones? Es la enajenación de un bien que puede ser llevado a cabo por una persona moral o una persona física. Estas pueden ser residentes en México o en el extranjero. Pero toda esta transacción se puede llevar de dos formas, por medio de particulares o por medio de la bolsa de valores. En particular, esta exposición abarcará lo que es la enajenación de acciones, pero de personas morales. Bueno, cuando una persona moral enajena acciones, está obligado a determinar una ganancia generada por esta operación. Nosotros, por ser persona moral, nos vamos a regir por lo que es el título segundo de la ley del ICR. Aquí les cito lo que es el artículo 18 y en particular lo que es la fracción cuarta. ¿Por qué? El artículo 18 nos habla de qué debemos considerar como un ingreso acumulable siendo una persona moral. Y la fracción cuarta nos habla específicamente de que si nosotros obtenemos una ganancia por la enajenación de acciones, nosotros debemos considerarlo como un ingreso acumulable. Ahora, también aquí les menciono lo que es el artículo 22. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la mecánica para determinar la ganancia por esta enajenación. Pero antes de caer en la forma de determinar, necesito o quiero explicarles un poco de las dos formas de llevar a cabo esta transacción. Ya como se los mencioné al principio, les dije que puede ser por particulares o por medio de la bolsa de valores. Entonces, como sabemos, al momento de obtener esa ganancia, para nosotros, persona moral, se nos convierte ya en un ingreso. Entonces, vamos a ver primero lo que es la parte de transacciones por particulares. Entonces, ya dentro de un pago provisional, esta ganancia ya se está considerando como un ingreso nominal. Dentro de una declaración anual, se va a considerar como un ingreso acumulable. Pero si dentro de esta operación de vez de ganancia surgiera una pérdida, esta pérdida puede ser disminuible a otras ganancias por acción. Ahora, si esta transacción se lleva por la bolsa de valores, al momento de hacer un pago provisional, a este ingreso nominal se le conoce como un interés devengado a favor. En la declaración anual se le va a conocer igual como un interés devengado a favor, que automáticamente se va a considerar como un ingreso acumulable. Pero si surgiera una pérdida por medio de esta transacción y que se llevará a cabo por la bolsa de valores, se va a conocer como un interés a cargo, el cual sería deducible. Ahora sí, vamos a entrar a la determinación de la ganancia por acción, que nos lleva al artículo 22 de la ley del ICR. Ahora, nos marca que para obtener esta ganancia, lo vamos a hacer teniendo el ingreso obtenido por acción menos el costo promedio por acción y tendríamos la ganancia por acción. Ahora, si nosotros quisiéramos determinar la ganancia global de todas las acciones enajenadas, se tendría que multiplicar por el número de acciones enajenadas. Pero, ¿qué es un ingreso obtenido por acción? Este ingreso obtenido por acción se le conoce también como es el precio de venta que yo di a esta acción. Esto lo podemos encontrar en el contrato de enajenación. El costo promedio por acción, este se determina. ¿Cómo se va a determinar? Con ayuda de lo que es el monto original ajustado entre el número de acciones que tenga el contribuyente de la misma. Pero este total de acciones no se refiere nada más a las acciones que va a vender, sino en su totalidad de todas las que posee esta persona enajenante. Pero, ¿de dónde saco mi cantidad del monto original ajustado? Esta igual se determina. Para determinarla, necesitamos llevar a cabo esta fórmula, que es el costo comprobado de adquisición actualizado, diferencias de CUFIN o CUNFIN-RE de la persona emisora,
pérdidas fiscales pendientes de disminuir de la persona emisora, menos los reembolsos pagados por la persona emisora, menos las diferencias que se refiere el quinto párrafo del artículo 77 de la ley del ICR. Todo esto ya nos llevaría a lo que es el monto original ajustado. Pero, ¿qué es el costo comprobado de adquisición? Este costo es el costo de la acción normal, pero debemos de actualizarlo a la fecha de la enajenación. Las diferencias de CUNFI o con un fin re emisora se determinan por medio de esta fórmula que a continuación están viendo, que es, vamos a actualizar ya sea el saldo de CUNFIN o CUNFINRE a la fecha de la enajenación. A esta se le debe restar el saldo de CUNFIN o CUNFINRE, pero a la fecha de la adquisición. La cantidad que tendríamos ahí es lo que es la diferencia. Ahora, pérdidas fiscales pendientes de disminuir. Son las pérdidas fiscales originadas en los ejercicios, pero que todavía no hemos amortizado, que tenemos ahí pendientes que podríamos disminuir. Ahora, ¿qué son los reembolsos pagados de la persona moral? Son todas esas cantidades que nosotros le pagamos a los accionistas que se retiran, pero estos reembolsos también deben de ser actualizados a la fecha de la enajenación. ¿De qué nos habla este quinto párrafo del artículo 77 de la ley de ICR? Nos habla de las diferencias negativas, que si las tuviéramos se restarían, igual actualizadas. Todo esto, cada rubro de esta fórmula deben de ser de la parte proporcional de las acciones que tiene la persona enajenante. Ahorita que entremos al ejercicio lo podremos ver de dónde salen y cómo se actualizarían cada uno de estos rubros. Ya teniendo este monto original actualizado, por consiguiente ya podríamos determinar el costo promedio por acción y con ello ya podríamos determinar la ganancia. Ahora, la pregunta de muchos podría ser, ¿cómo pago el ICR de la enajenación de acciones de esta persona moral? Como dijimos, se convierte en un ingreso nominal desde un pago provisional o de una declaración anual a un ingreso acumulable. Entonces, adoptaría la misma mecánica como un ingreso normal. Entonces, se le aplicaría el coeficiente de utilidad, posteriormente la tasa del artículo 9, menos las pérdidas o algún estímulo fiscal que se tuviera para determinar el ICR a cargo. Ahora, les quise poner un ejemplo para poder un poquito más entender toda esta mecánica. Al principio les pongo lo que es el planteamiento. Aquí podemos ver los datos más generales, como son el total de acciones que tiene la persona que está emitiendo, el total de acciones de la persona que está enajenando, el total de acciones que va a enajenar, el precio de estas acciones, el costo, los saldos de CUNFIN que vamos a utilizar, entre otros datos, como fecha de enajenación y de adquisición. Como sabemos, nosotros debemos determinar una ganancia. Este rubro lo vamos a sacar del planteamiento, que es el precio de venta que yo estoy dando mi acción. Pero hay que determinarlo. Lo vamos a determinar, como dijimos, con el monto original ajustado entre las acciones que posee esta persona moral que está enajenando. Pero entonces vamos a intentar determinar lo que es este monto original. Entonces vamos a sustituir y ver dónde sacamos cada uno de estos para poder llegar a este resultado del monto generado. Ahora, el costo comprobado de adquisición es el primero que tenemos que determinar. Este dato lo podemos sacar del planteamiento que ahí mencionó cuál es el costo comprobado que le costó a esta persona moral enajenante las acciones. Entonces, ya teniendo este costo, debemos actualizarlo. Este factor de actualización lo vamos a determinar con ayuda del INPC a la fecha de la que estoy enajenando entre el INPC de la fecha en la que esta persona moral adquirió las acciones. Y al tener este factor se multiplicaría y tendríamos el costo comprobado de adquisición actualizado.
el cual ya podríamos sustituir aquí. Le voy a quitar el color para ver que ya lo hicimos. Ahora, vamos a determinar lo que son las diferencias de cofines. En este ejercicio no tenemos lo que es el confín re, entonces nada más vamos a hacer lo de la cofín, pero en caso que lo tuviéramos, se hace de la misma forma. Primero, recuerden que decía que vamos a determinar la cofín actualizada en la fecha de la enajenación. Este dato lo podemos encontrar en el planteamiento. ¿Cómo vamos a determinar o qué factor de actualización usar? Lo vamos a hacer con ayuda del INPC del mes en el que yo enajené entre el último mes, la última vez que el INPC de la última vez que yo lo actualicé. Ya al tener este factor de actualización, vamos a tener la actualizada. Pero no sé si recuerden que yo les dije que todos estos rubros deben ser a proporción de las acciones que tiene la persona enajenante. Entonces, este es el total de la confín. Entonces, para poder determinar esto, vamos a tener que dividir esta confín actualizada entre el total de las acciones que tiene la persona moral emisora. Este dato de 40,000 los podemos encontrar en el planteamiento que dice total de acciones que contribuye el capital social de esta sociedad. Ahora, ya tendríamos el valor unitario que pertenece por acción a esta cofín actualizada. Hay que multiplicarla por el total de acciones que posee esta persona moral, que igual lo podemos encontrar en el planteamiento, que dice total de acciones que posee la persona moral contribuyente de la otra persona moral. Entonces, obtendríamos que la cofín actualizada a la fecha de la adquisición sería de 1.789.169.28. Ahora hay que hacer el segundo paso, que es la cofín a la fecha de adquisición. Ahora, la primera es de la enajenación, la segunda de la adquisición. Se va a hacer de igual manera, este dato lo podemos obtener del planteamiento. Hacemos el factor de actualización y la tendríamos la cofín actualizada de la fecha de adquisición. Ahora, este factor de actualización lo vamos a determinar con ayuda del INPC a la fecha en la que estoy enajenando entre el INPC de la última fecha en que yo lo actualicé. Posteriormente vamos a hacer la misma mecánica para sacar la parte proporcional del total de las acciones que posee este enajenante. Ya teniendo estos dos datos, podemos llevar a cabo la formulita que es la cofín actualizada a la fecha de enajenación menos la proporción de la cofín a la fecha de adquisición, y tendríamos este resultado, que es el que llevaríamos a sustituir en esta fórmula, que es este. Ahora, yo aquí le llamo resultado A, que hago primero esta operación, que lo sumaría. Ahora nos falta determinar nuestras pérdidas actualizadas. Aquí muchos podrían preguntar por qué le pone los ejercicios 2011 a esta pérdida. Porque si pueden, mira, en el ejemplo yo menciono que la pérdida que a mí me falta amortizar es del ejercicio 2011. Y esta es mi pérdida, la cual vamos a actualizar. Ahora, ya les mostré que esta es mi monto de pérdida que yo no he amortizado. Entonces también la debemos de actualizar a la fecha de la enajenación. Ya multiplicando el factor de actualización por mi pérdida, tendríamos la pérdida actualizada. Este factor de actualización sería INPC a la fecha de enajenación entre el INPC de la última vez que yo actualicé mi pérdida. También se tendría que hacer la mecánica que hicimos anteriormente en las diferencias de cofines para determinar la parte proporcional que corresponde a las acciones de esta persona moral. Perdón, no puse persona física. Entonces, sabemos que teníamos como persona emisora 40,000, sacaríamos la unitaria por las acciones que posee esta persona moral enajenante y tendríamos la proporción.
Entonces igual tendríamos que sustituir aquí. Ahora, los reembolsos. En este ejercicio yo sí he dado reembolsos a accionistas que se retiraron. Mi reembolso es de 400,000 pesos que yo he dado. Tendríamos que actualizarlo a la fecha de enajenación. Entonces, lo tendríamos que multiplicar por un factor de actualización y determinar nuestro reembolso actualizado pagado. ¿Cómo determinar este factor de actualización? Va a ser el INPC de la fecha de enajenación entre el INPC de la fecha en que yo repartí ese reembolso. Y tendremos que hacer la misma mecánica que vamos repitiendo para sacar la parte proporcional que le toque al total de acciones del enajenante. Esta cantidad tendríamos que sustituirla igual aquí, que es la última que tenemos. No, en este ejercicio no tengo lo que es la CUFI negativa. Entonces, al tener ya todos los rubros que esta persona moral necesita para sacar este monto original ajustado, lo determinaríamos, que es este. Entonces, ya determinando ¿qué podemos hacer? Determinar nuestro costo promedio por acción. Entonces, lo vamos a poner aquí y lo vamos a dividir entre el número total de las acciones que posee esta persona moral enajenante y tendremos un costo promedio por acción, el cual ya podemos sustituir aquí para determinar la ganancia. Al ponerlo aquí, nosotros vamos a determinar que si yo lo vendí en 2,000 pesos y me costó realmente 1,344.30, yo tengo de ganancia por cada acción 655.70. Entonces, para poder determinar una ganancia total de todas mis acciones vendidas, lo tendré que multiplicar por las acciones enajenadas, y tendríamos que hay que recordar que se tendría que ya acumular a un ingreso nominal a un corto plazo. ¿Para qué? Para determinar nuestro pago provisional, y el anual sería un ingreso acumulable. Bueno, chicos, espero que me hayan entendido en todo. Les voy a dejar esta práctica en el correo de Yahoo y al término de este video. Si tienen alguna duda pueden preguntar y les vamos a resolver todas sus dudas durante los comentarios.